Bueno. Un minuto, suma el resto. Compartiendo todos. ¿Ven lo que está compartido? ¿Sí? Sí. Sí, se ve perfecto. ¿Paró? Me dijeron que ahí. Bueno. Creo que estamos todos. Seguimos, como les decía. Como les decía, la pregunta que se hace de la ciencia política de cómo organizar el poder en dicha sociedad industrial, moderna y capitalista. Para responder a esta pregunta, lo que tenemos que responder antes es cuál es la concepción de hombre que tenían estos pensadores modernos. ¿Cómo eran los hombres, la concepción, la idea de hombre que tenían estos pensadores modernos? Y que también va a estar presente, como ya van a ver, en esta sociología clásica, en Durkheim y en Weber. ¿Qué era el hombre? ¿O cómo eran los hombres? Hablo de hombres y obviamente de mujeres, pero principalmente sociedades muy patriarcales estas, pero hombres y mujeres. ¿Cómo era la concepción de hombre que tenían estos pensadores modernos? La concepción de hombre que tenían era la siguiente, digamos, para los pensadores modernos, propios de la ciencia política, pero también de la sociología clásica, los seres humanos, los hombres, somos seres asociales por naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Incapaces de convivir por sí mismos con otros hombres y mujeres. ¿Bien? Es decir, asociales. Y somos incapaces de convivir con otros por sí mismos. Lo que se está diciendo con esta concepción de hombre es que se necesita necesariamente una autoridad que esté por encima de ellos o de ellas a fin de hacer posible la relación entre los hombres y las mujeres o entre los mismos hombres. Bien, esta autoridad obviamente que está por encima de ellos, desde la ciencia política, va a ser el Estado. Bien, acá van a ver la imagen. Esta imagen es una imagen clásica de lo que sería un leviatán, ¿no? Esta figura del Estado, ¿no? Que está por encima, ¿no? Del resto de todos nosotros y que de alguna manera es la garantía, ¿no? De que la convivencia sea posible, ¿no? Esta figura del Estado mitológica, mitad hombre, mitad monstruo, y que representa como la voluntad, ¿no? De todos. ¿Bien? Esta idea, ¿no? De Estado como autoridad que está por encima de los hombres, ya que son asociales por naturaleza, es decir, incapaces de vivir unos con otros sin conflicto, trae consigo o se desprende claramente de una idea fundamental, clara, que marca Portantiero, que está presente en la ciencia política en sus orígenes, que es la idea del contrato social. Bien, la idea del contrato social la vamos a encontrar presente en un conjunto de autores contractualistas, como van a ser Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau. Bien, más allá de las diferencias que podemos encontrar entre estos autores, la idea de contrato social está presente. ¿Qué es el contrato social o la idea de contrato social que forja la ciencia política? ¿De qué habla la idea del contrato social? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han podido leer? Sin miedo, ¿eh? Vamos. ¿Un contrato con el Estado, profe? Bien, está relacionado con eso. Perfecto, muy bien. Está con un contrato, un pacto voluntario para someterse a una autoridad superior, en este caso el Estado. Bien, muy bien. Vamos a ponerlo en palabras un poquito más precisas. La idea de contrato social nos habla de un contrato, de un pacto voluntario entre sujetos
jurídicamente iguales que se someten voluntariamente al poder del Estado a fin de evitar o minimizar el conflicto social, ¿no? La guerra de todos contra todos. Entonces, esta idea de contrato social viene a validar, ¿no?, la presencia de un Estado que hace posible la convivencia social. Porque sin este Estado, ¿bien?, lo que primaría es el conflicto. ¿Bien? Y lo que hace este Estado al aceptarlo voluntariamente, al aceptar voluntariamente someterse, es tratar de que esta entidad superior que está por encima de todos los hombres y mujeres minimice el conflicto y evite la guerra de todos contra todos. ¿Bien? Entonces, esta es una idea fundamental que marca Portantiero, presente en la ciencia política y que va a ser muy importante en su análisis. Y obviamente también de esta idea de contrato social, donde tiene al Estado como autoridad separada y por encima de los hombres, a partir de esta separación también se comienza a distinguir lo público de lo privado. ¿Okay? Luego, por otro lado, tenemos al otro antecedente teórico de la sociología, que es la economía, o mejor llamada, economía política. ¿Bien? Este dibujo es una sátira, que se entienda, este dibujo que ustedes están viendo, es una sátira de lo que sería la idea de mercado, ¿no? La idea de mercado, no es una sátira, ¿no? El mercado, la mano invisible que no es tan invisible, ¿no? Piénsenlo de esa manera, ¿no? Es simplemente para meterle un poquito de color, nada más. Bien, a ver, la economía política es el otro antecedente de la sociología, el otro antecedente teórico. Autores como William Petty, Adam Smith, David Ricardo son sus referentes intelectuales más importantes. ¿En qué consistió esta economía política? En estudiar las relaciones sociales de producción a partir de una idea predominante que es la idea de mercado. ¿Bien? Ahora bien, tengan en cuenta que la ciencia política es una ciencia social. Para todos aquellos que vayan a estudiar economía, tengan en cuenta que no hay nada en esa ciencia, una ciencia exacta. Lo que predomina son evaluaciones con ciertos parámetros y ciertos márgenes de error propios de cualquier ciencia social. Por ende, nunca hay que arrogarse desde la economía certeza de sus análisis, simplemente aproximación. Habiendo hecho esta aclaración pedagógica, la economía política en sus orígenes estudia las relaciones sociales de producción a partir de una idea predominante, nos dice el autor, que es la idea de mercado. Entonces tenemos, por un lado, la ciencia política, que nos trae la idea de contrato social, y la economía política, la idea de mercado. Ambas ciencias, la ciencia política y la economía política, desde sus inicios, nos dice Portantiero, acompañaron el desarrollo de la sociedad capitalista. Dice, es más, sube la apuesta Portantiero. Dice, no solo la acompañaron, a través de la idea de contrato y de mercado, hicieron posible la generalización de las relaciones sociales capitalistas. ¿Se entiende? No está diciendo solamente que la ciencia política y la economía política fueron contemporáneas al desarrollo del capitalismo. No, está diciendo, no solo fueron contemporáneos, sino que a través de estas dos ideas claves, la idea de contrato y la idea de mercado, hicieron posible que este modo de producción se generalice, que las relaciones sociales de este modo de producción se generalicen y se expandan. ¿Bien? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica? De la siguiente manera. Él dice, Portantiero, ¿no? Dice, a través de la idea de contrato y de mercado, se justifica, se valida la explotación de la fuerza de trabajo en una sociedad capitalista. Vuelvo a repetir, a través de estas dos ideas, se justifica y se valida la explotación de la fuerza de trabajo en la sociedad capitalista. FT, ya para que vayamos incorporando fuerza de trabajo. FT, no hay mayúscula. ¿Cómo sería esto? A ver, para que se entienda. ¿Cómo se valida, cómo se justifica la explotación de la fuerza de trabajo?
una sociedad capitalista? En primer lugar, a través de la idea de contrato de la fuerza de trabajo, ¿qué se expresa? Pensemos juntos. La idea de contrato, ¿de qué nos habla? Y más en un marco de una relación laboral. Nos habla de dos partes, ¿no? Dos partes interesadas por realizar un intercambio, ¿no? Uno vende su fuerza de trabajo y la otra persona le ofrece un salario por esa fuerza de trabajo. No digamos por esa fuerza de trabajo, sino por el control de esa fuerza de trabajo por un tiempo determinado. ¿Vendría a ser, profe, como una relación de dependencia? Una relación de dependencia temporal, exacto. Bien, ahora, esto es lo importante, esto lo sabemos todos, no necesitamos a Portantiero para entender esto. Cualquier relación laboral atravesada por un contrato habla de una relación de dependencia. Fuerza de trabajo por un salario, propio de una sociedad capitalista. Ahora, la figura del contrato, y acá se pone interesante, expresa una relación entre personas jurídicamente iguales que pactan libremente el intercambio, ¿no? Jurídicamente iguales. O sea, en pie de igualdad, pero jurídicamente. Esto es lo que marca el contrato, ¿no? Ahora bien, ¿qué dice Portantiero? Este intercambio de fuerza de trabajo por salario, a través de la figura del contrato, no hace más que legalizar, a través del contrato, la desigualdad real que existe entre las partes. ¿Por qué existe una desigualdad real entre las partes? Porque existe una desigualdad socioeconómica entre las partes. En una sociedad capitalista, una de las partes detenta el capital y la otra está obligada a vender su fuerza de trabajo por un salario de subsistencia. Entonces, la figura del contrato lo que hace es legalizar una desigualdad real entre las partes. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, Sí, sí. acá viene este punto, ¿no? Cómo la idea de contrato hizo posible la generalización de las relaciones sociales capitalistas. ¿Bien? Y que está muy presente en este antecedente teórico de la sociología, que es la ciencia política. Y la otra idea clara, ¿no?, es la idea de mercado. La idea de mercado que va a estar muy presente en la economía política y que también sirve para generalizar las relaciones de producción capitalista. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque la fuerza de trabajo, al ser sometida a las leyes de mercado es la relación entre oferta y demanda, ¿bien? Al ser sometida la fuerza de trabajo a dichas leyes, será considerada la fuerza de trabajo una mercancía más. Una mercancía más a la cual se le puede poner un precio o un valor que va a ser el salario. ¿Bien? Entonces, estas dos ideas de mercado y de contrato hicieron posible esta generalización de las relaciones de producción capitalista. Ahora bien, Podríamos decir que como que somos un gasto más para ellos. Nos contemplan así. ¿O no? bueno, es correcto. Yo te diría que tu apreciación es muy correcta, pero no hay que plantearlo en términos personales. Es decir, nos Claro. consideran, o sea, ¿quién nos considera? Digamos, en realidad las relaciones sociales no son relaciones necesariamente conscientes, son relaciones Claro. históricamente incorporadas. Entonces uno tiende Bien. a naturalizar ese tipo de relación y no hay que buscar, no digo que vos lo hagas, por supuesto, pero no hay que buscar ni teorías de complot, ni teorías Claro. de personificar, sino de entender el fenómeno. Y entender el fenómeno es historizarlo. E historizarlo es entender que las relaciones sociales Claro. fueron atravesadas por diferentes relaciones de poder, de dominación, por un montón de cuestiones que hacen que sí, que una de las partes sea considerada, aunque sea inconscientemente, simplemente como un costo más, y la otra parte es la que detenta el capital, como ya vamos a ver con otros autores, la acumulación de la riqueza. Pero bueno, ya eso lo veremos más adelante. Bien, pero estoy de acuerdo con vos, la única acotación que te haría es eso, ¿no? No plantearlo en términos personales, ¿no? Bien, a la acotación. Entonces, ya sabemos los antecedentes teóricos de la sociología. La pregunta que debemos hacernos ahora es,
cuál es el origen de la sociología y por qué se la define como una ciencia de la crisis. Bien, estas imágenes son simplemente representativas de lo que era ser un trabajador en el siglo principalmente XIX, ¿no? Desde niños trabajando, totalmente explotados, o marchas obreras, o simplemente representaciones pictóricas de la época. Bien, entonces, ahora, como ya dijimos, el origen de la sociología es en el siglo XIX, ¿no? Ahí parte, ahí surge, mediados del siglo XIX, y su origen está ligado a una situación de crisis. Por eso se la define como una ciencia de la crisis. ¿A qué crisis se refiere? Y justamente a la crisis social y política que trajo consigo la revolución industrial capitalista. Bien, cuando se estaba desarrollando a partir del siglo XVI la ciencia política como la economía, el sistema capitalista se comenzaba comenzaba a mostrar sus primeras características. Pero cuando aparece la sociología a mediados del siglo XIX, ya encontramos un modo de producción capitalista maduro, que se ha desarrollado, podríamos decir, en sus características más crudas, más rudas, más fuertes, y empieza a expresar los más fuertes conflictos entre las diferentes clases que las constituían. La sociología surge, aparece en ese momento, en un contexto de crisis, de enfrentamiento. ¿Cuáles eran las características que vamos a encontrar en las transformaciones que trae consigo esta revolución industrial y capitalista? La generalización de las relaciones de mercado, el liberalismo representativo y principalmente el conflicto entre capital y trabajo. Cuando hablamos de capital, ya vamos a ver qué es el capital, ya lo vamos a definir como concepto, pero por ahora, cuando pensemos en capital, asociémoslo directamente a una clase. Esta clase es la burguesía, ¿no? La burguesía, ¿quién es? Es la clase dominante en ascenso por ese entonces. ¿Bien? Ya vamos a ver de dónde viene el término burguesía, que viene de los burgos, de las ciudades, ¿bien? Es la que representa el capital. Por otro lado tenemos el trabajo, que está representado por el proletariado de las fábricas. ¿Bien? Entonces, podríamos decir que el nacimiento de la sociología está atravesado tanto por las intensas luchas de clases que se dan entre la burguesía y el proletariado, como también, esto es muy importante, por una cierta nostalgia o rememoración de la sociedad precapitalista, estamos hablando de la sociedad feudal, que se expresaba supuestamente, subrayen supuestamente, como una sociedad donde primaba el orden y la armonía. Entonces, el nacimiento de la sociología es atravesado por estas dos cosas. Conflictos de clases propios de la sociedad capitalista, pero también una idea un poco conservadora, claramente, de que el pasado feudal era un pasado más ordenado, más armónico, ¿bien?, que el presente siglo XIX. Entonces, todo esto va a acompañar ideológicamente y fácticamente el nacimiento de la sociología como ciencia. Y esta se va a presentar como una ciencia que buscará reconstruir un orden social considerado en riesgo. Así es como se presentaba la sociología, como aquella ciencia social madre que viene a reconstruir un orden, a buscar un orden frente a una situación de caos, de conflicto, de lucha, ¿no?, que es lo que prima según su análisis de la sociología clásica del siglo XIX. Pero ¿qué preguntas hace Portantiero? ¿Alguien quiso decir algo? No, bien. ¿Qué preguntas hace Portantiero muy lúcidamente? Yo dije que la sociología se presenta como aquella que viene a reconstruir las bases de un orden social considerado en riesgo. ¿En riesgo por qué?, se pregunta Portantiero. ¿En riesgo por qué esta sociedad? Y de la lectura de la sociología, el orden y las relaciones de poder vigente estaban en riesgo por las luchas de clase que estaban presentes en ese siglo XIX. Es decir, las luchas de clases que vienen a cuestionar
las relaciones de orden y de poder vigentes, son las que hacen que la sociología se presenten como ciencia, pero de una característica claramente, como ya vamos a ver, conservadora, buscando la estabilidad de ese orden y no preguntándose necesariamente cuáles son las consecuencias o las causas de esas luchas y conflictos. Bien. Entonces, lo que va a hacer la sociología es, al orientarse de esta manera, lo que va a hacer la sociología o el nacimiento de la sociología va a estar íntimamente ligado a los objetivos de estabilidad de la clase dominante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al tener solamente respuestas conservadoras a la crisis que vivía la sociedad del siglo XIX, va a buscar construir leyes científicas para tratar de entender los conflictos sociales vigentes, pero, acá es el punto clave, a fin de garantizar la estabilidad existente. Bien, entender el conflicto social a fin de garantizar la estabilidad social vigente. Bien, y se presentará de esta manera claramente conservadora, ¿no? Claramente lejana a la crítica del orden y el poder establecido, se planteará de esta manera, intentando dar respuestas científicas frente a una filosofía y a doctrinas jurídicas consideradas en ese momento incapaces de dar cuenta de los conflictos y comprender las leyes de lo social. Bien, de esta manera conservadora, en este contexto de crisis capitalista, de conflictos entre burguesía y proletariado, es donde nace la sociología. Por eso se la denomina como una ciencia de la crisis. Y va a tener claramente, esto es muy importante, lo dice Portantero, esta característica conservadora en sus inicios. Bien. Bien, sabiendo cuáles son los antecedentes de la sociología, sabiendo en el contexto de crisis en el cual se desarrolla a mediados del siglo XIX, ¿cuáles son los anclajes o referencias teóricas en los que se apoyó la sociología clásica para construir sus leyes? No estoy hablando de los antecedentes teóricos, sino a partir del siglo XIX. ¿De qué referencias teóricas se nutrió para constituirse como ciencia? ¿Qué recuerdan del texto? Son dos principalmente. Ay, no lo leí, no entendí. ¿No? Bueno, la primera referencia o anclaje, sí. ¿La economía política puede ser? Bueno, esos son los antecedentes teóricos, ¿no? Ah, La economía claro. política y la teoría política. Está muy bien igual. Yo estoy hablando a partir del Sí, sí. siglo XIX. ¿Cuáles fueron las corrientes teóricas que dieron forma a la sociología clásica? A partir del siglo XIX. Son dos. La primera fue el positivismo. Bien, el positivismo. Representantes, Saint-Simon, Augusto Comte. No vamos a adentrarnos en la bibliografía de estos autores, simplemente saber que la primera corriente fue el positivismo. ¿Qué quiere decir que la sociología clásica se pensó positivamente? Que nació a partir de esta influencia del positivismo. Que se pensó positivamente. Quiere decir algo muy sencillo. Que la sociología se va a pensar como ciencia a imagen y semejanza de las ciencias naturales. ¿Y esto por qué? Una cuestión obvia. Para lograr cierta legitimidad en el ámbito de la ciencia, busca asimilarse en sus postulados y en la utilización de ciertos conceptos a una ciencia que ya estaba validada socialmente como eran las ciencias naturales. Por ende busca, ¿no?, verse a imagen y semejanza de las ciencias naturales. Es por esto que la sociología, al pensarse positivamente, va a pensar a la sociedad o la va a comparar con un organismo. Es decir, la sociedad pensada como un organismo tiene que ser analizada en sus partes. Se tiene que hacer una morfología social. Como también se debe hacer un análisis de su funcionamiento, una fisiología social. Y a partir de dichos análisis,
lo que va a buscar la sociología es intervenir en las enfermedades que sufre el organismo social. Ahora bien, que se entienda esta, en el contexto del siglo XIX, hablar en términos biológicos, ¿no? Organismo social, enfermedad, fisiología, morfología, organismo, pensar a la sociedad en esos términos era totalmente normal, teniendo en cuenta que la sociología estaba disputando un campo de saber y trataba así de asimilarse a las ciencias naturales. Esta es la influencia, una de las influencias del positivismo, ¿no? Pensarse a imagen y semejanza de las ciencias naturales. Y la otra influencia del positivismo que tuvo la sociología era que debía subordinar el estudio de lo social a los hechos. ¿Qué quiere decir? Para hacer ciencia, los hechos debían comprobarse empíricamente. Esta era otra influencia que le deja el positivismo a la sociología. Para comprobar algo, un fenómeno social, este debe ser empíricamente validado. Cierren, chicos, por favor, y chicas, cierren los micrófonos de aquellos que no están hablando, así no hay interrupciones de audio. Bien. Entonces, como iba diciendo, digamos, una acotación que hace Portantiero al pie, dice, esta idea de que todo tiene que ser comprobado empíricamente, ¿no? Muchas veces tiende a hacer pensar a esta sociología clásica de una forma bastante conservadora también, porque si todo lo que existe es real, porque es comprobado empíricamente, se acepta sin ningún tipo de cambio lo que existe. Bien, existe una aceptación muchas veces de lo dado como natural porque es lo único que se puede comprobar. Esto también suma a su origen conservador, dice Portantiero. Bien. Entonces, lo que decía recién, si la única realidad es la que existe, o como decía un conocido general, la única verdad es la realidad, si esto es lo único que se puede decir o comprobar empíricamente, la pregunta que uno debería hacerse es, desde el positivismo y su influencia en la sociología, ¿se niega la posibilidad del cambio? Si lo único real es lo que existe, lo que se puede comprobar, ¿existe la posibilidad de cambio social? Pregunta totalmente obvia. Desde la perspectiva del positivismo, el cambio social puede acontecer, pero siempre debe ser incluido dentro del orden. Bien. El cambio social puede acontecer, pero siempre incluido dentro del orden. Siguiendo esta línea de pensamiento, ¿qué podemos decir? La función de la sociología, con esta clara influencia positivista, consistiría en desentrañar las leyes que rigen el cambio social y corregir las desviaciones, marquen entre comillas, ustedes tienen desviaciones. Desviaciones puede ser para la ciencia, para la sociología en ese entonces, un enfrentamiento por mejores condiciones laborales entre un proletariado y un burgués, ¿no? Es una desviación del orden, ¿no? Corregir las desviaciones del orden a fin de minimizar el conflicto. En síntesis, para la sociología clásica, en su influencia positivista, el cambio social que tienda a cuestionar el orden será considerado una desviación que debe ser prevenida y combatida. En definitiva, el carácter conservador de la sociología clásica está claramente influenciado, como estamos viendo, por el positivismo. Bien, claramente influenciado por este positivismo, que si bien la conforma como ciencia, le da el carácter de ciencia, también le suma un sesgo claramente conservador. Bien. El otro anclaje teórico, además del positivismo, que sumó a fortalecer el carácter conservador de la sociología clásica en sus orígenes, es lo que se llamó la filosofía de la restauración o el pensamiento tradicionalista. Bien, mayores exponentes, Luis Bonal, Joseph de Maistre. Bien, estos dos autores van a dar forma a lo que se llamó este pensamiento tradicionalista. Para ir muy rápido con esto, que es simplemente una nota al pie, esta corriente de pensamiento es una corriente claramente antiluminista,
que reivindica la idea de unidad, de armonía del orden feudal, del orden medieval, ¿bien? Y lo que plantea son principalmente postulados dicotómicos para justificar sus posiciones o sus posicionamientos teóricos. ¿Qué son para ustedes postulados o argumentos dicotómicos? ¿Qué es una dicotomía? ¿Les suena la palabra? ¿Qué sería un pensamiento dicotómico? Esto es algo, no digo básico, pero seguramente lo han escuchado. Esta persona piensa dicotómicamente. ¿Qué sería pensar dicotómicamente ciertos fenómenos sociales o la realidad? ¿Qué les parece? No importa si los ¿Se contradice en sí mismo? Bueno, Tiene como ideas opuestas en sí mismo. ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Que, o sea, que sus postulados o premisas surgen o nacen de un uso de oposiciones, como vos estás hablando, ¿bien? Entonces, para que se entienda claramente, este pensamiento tradicionalista, filosofía de la restauración, así llamado, utiliza el pensamiento dicotómico. Es aquel pensamiento que tiende a clasificar o juzgar lo que existe a través de objetos o conceptos extremos, opuestos, pero a la vez complementarios. Es decir, buscará en sus argumentaciones teóricas permanentemente la oposición para justificar sus posiciones. Hablará de orden y cambio, hablará de lo sagrado o lo profano, hablará de la autoridad o la anarquía, es decir, siempre hablando en estos términos, ¿no? Si existe autoridad no hay anarquía, si existe anarquía no hay autoridad, ¿bien? Es decir, la anulación de la oposición, pero al mismo tiempo conceptos o ideas complementarias porque una u otra no podría existir aisladamente. ¿Bien? Eso es un pensamiento dicotómico y así construye el pensamiento tradicionalista sus postulados teóricos. ¿Por qué es importante la influencia de esta corriente de pensamiento en la sociología clásica? Porque la sociología clásica asume como propia ciertas concepciones de la sociedad que venían de este pensamiento tradicionalista, como por ejemplo, va a considerar a la sociedad como exterior al individuo, va a pensar a la sociedad como algo superior al individuo, como un todo orgánico, como una entidad unificada por valores que le dan cohesión y estabilidad, y que estos valores dan forma, dan cuerpo a las normas, y estas normas rigen las conductas de los individuos y las instituciones. Por ende, cuando se alteran los valores, las normas, las instituciones, esto claramente es un síntoma de desintegración social. Este recorrido, este detalle conceptual, lo van a encontrar muy presente en la sociología clásica, en Durkheim, en Marx un poco menos, en Durkheim, en Weber, donde la influencia de este pensamiento tradicionalista se hizo carne en la sociología clásica. Bien, van a encontrar todos estos términos, ¿no? Normas, instituciones, la sociedad como algo exterior, los valores, el riesgo de desintegración social. Bueno, justamente el autor intenta marcar cómo tanto el positivismo como también el pensamiento tradicionalista fueron conformando y transformándose en anclajes para esta sociología clásica. Entonces, si bien estuvo influenciado por esta corriente de pensamiento tradicionalista como el positivismo, Durkheim, que es el primer padre fundador de la sociología, desarrolló su obra en un contexto de gran inestabilidad económica y política. Hay que entenderlo de esa manera. O sea, más allá de la influencia de estas corrientes de pensamiento, él desarrolla su obra en un contexto de gran crisis social. En el caso de él, al ser francés, él desarrolla su obra a fines del siglo XIX, comienzos del XX, en lo que fue la crisis de la Tercera República. No vamos a meternos mucho con esto, simplemente quiero que lo tengan en el detalle y lo tengan por escrito. Este periodo de la Tercera República, llamada así, se caracteriza por la consolidación de un régimen parlamentario, por la primera crisis que tuvo el sistema capitalista, y por un caso conocido que fue el caso Dreyfus,
que visibiliza altos grados de antisemitismo en la sociedad occidental, principalmente francesa. Hay películas al respecto, ustedes pueden interiorizarse, pero hablan principalmente de las contradicciones y conflictos, sean étnicos o sociales, que afloran en dicha sociedad. ¿Bien? Cuando hablamos de un contexto de crisis y hablamos de una tercera república, es porque antes en Francia hubieron otras repúblicas, ¿no? Cuando se sucedió la Revolución Francesa en 1789, simplemente para hacer un recorrido, Francia en 80 años experimenta varios regímenes políticos, monarquías constitucionales, repúblicas, imperios, ¿bien? Desde la primera república, luego de la Revolución Francesa, se produce, que es producto del destronamiento de Luis XVI, en 1804 se disuelve y se proclama el Imperio Napoleónico. Derrocado Napoleón en el 15, se instaura una nueva monarquía constitucional. Destronado Luis Felipe I, se proclama la Segunda República. Luego de esta Segunda República, se vuelve a instaurar un nuevo imperio, pero ahora de Luis Napoleón, ya no de Napoleón, de Luis Napoleón. Producto de la guerra franco-prusiana, se termina con la derrota y la capitulación de Napoleón, de Bonaparte, y acontece la primera sublevación popular, la primera experiencia de autogobierno, que fue la Comuna de París, que duró muy poco tiempo, que fue claramente reprimida y aplastada por las fuerzas gubernamentales. En este contexto, Durkheim, fines del siglo XIX, comienzos del XX, escribe su obra, y es comprensible que muchos de sus argumentos, o el objetivo de su obra, esté dirigido a la consolidación, es decir, en estos términos, de un orden moral en Francia. Buscar un nuevo orden moral en Francia, en este contexto de enfrentamientos y de conflictos sociales. La pregunta que se hace Durkheim, fundamental, falta muy poco para que termine la clase, chicos. Cuando se corta, se corta. ¿Bien? Y nos volvemos a ver seguramente el próximo sábado o cuando lo vayamos adelantando. Lo que va a hacer Durkheim es lo siguiente. Él dice, ¿cómo garantizar el orden social en un contexto de estas características? Caracterizado por el enfrentamiento y la lucha de clases. Lo que tiene que primar, dice Durkheim, se tienen que fijar límites a los deseos y expectativas de los sujetos. Esto es muy importante en Durkheim. Fijar límites en la teoría de Durkheim. Fijar límites a los deseos y expectativas de los sujetos. Pero estos límites a los deseos no se los puede poner el individuo a sí mismo, sino que debe ser impuestos desde el exterior. Bien, acá vuelve la idea de exterioridad, de lo social, ¿no? Por un poder moral superior al sujeto. Bien, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Conéctense ahora cuando se corte, conéctense 10 minutos más, así cerramos la idea y no queda en el aire, ¿ok? Conéctense en 10 minutos más cuando se corte y ya cerramos la clase. Entonces, este poder superior, a fin de poner el límite a los deseos y expectativas del sujeto, debe ser un poder que esté por encima de los mismos. Y este poder superior para Durkheim es la sociedad. Pero la sociedad, ¿a través de qué? A través de sus instituciones. Y dichas instituciones van a tener por objetivo regular los deseos individuales. Al regular los deseos individuales, lo que se hace